Señor, estamos delante de ti en tu presencia. Y queremos, Señor, oír la palabra de tu boca, porque la necesitamos, porque la amamos. Es deleite, Señor, y es medicina. Y, Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento, motive nuestro corazón, lo atraiga a ti, a la obediencia, a la luz, a la sabiduría. Señor, que cada persona aquí pueda tener tratos contigo y tú con Él, con nosotros, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a oír. Ayúdanos, Señor, ayúdame a explicar en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, 17º mensaje de la serie de sermones sobre los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 9. En el último mensaje de esta serie, destacamos al Señor en el centro del escenario, como el Dios poderoso, como el principal en la batalla, como el guerrero, el rey, con la espada desenvainada en su mano, como el Cristo parado o en pie. Y te invité a confiar, a mirar, a contemplar y a confiar en Él. Dijimos, Dios puede, Dios es capaz. Y mencionamos una serie de cosas que veíamos en los capítulos 6, 7 y 8, que muestran la potencia del brazo del Señor, la bondad de su corazón. Dios es capaz, y decíamos, Dios es capaz de hacer avanzar su causa aún en medio de las dificultades más grandes. Dios es capaz y puede sostener a su siervo en medio de los dolores más grandes. Dios es capaz de sostener a los suyos incluso en medio del martirio y darles el vigor espiritual suficiente para que, aun siendo apedreados, atropellados salvajemente como fue Esteban, poder morir perdonando a sus verdugos y teniendo una experiencia con el Señor. Dios es capaz de hacer que, aun en medio de los valles más oscuros, nosotros hagamos de nuestro valle un púlpito desde el cual hablar de la gloria y de la potencia del Señor. Dios puede, y Dios puede hacer milagros extraordinarios. Dios es el Dios que vence a los demonios, echa fuera demonios, rompiendo para siempre los yugos satánicos sobre la vida de personas. Dios devuelve la vista a los ciegos. Lo hizo ayer y lo hace hoy. Dios es capaz de levantar a los paralíticos ayer y hoy. Dios es capaz de arruinar la obra de Satanás, que introduce falsos hermanos en medio de la comunidad de fe, y destapar el pecado y sacarlo fuera y proteger así a su iglesia. Dios es capaz de todo eso. No te animé a hacer nada. No te dije, así que la Biblia demanda de ti esto y esto, ¿recordáis? Hicimos énfasis, no en lo que tú tienes que hacer, sino lo que Dios puede hacer y de hecho hace. Así que nos animamos a contemplar y a creer en nuestro corazón que nuestro Dios es el Dios poderoso y que vence. Sin embargo, en esta mañana queremos hacer un énfasis un poco distinto. En esta mañana sí quiero retarte, sí quiero invitarte a hacer algo, porque el Dios poderoso cumple su propósito generalmente a través de nosotros. Cumple, Señor, tu voluntad, estábamos cantando hace un momento, en mí. Y podríamos añadirle una frase también, cumple, Señor, tu voluntad a través de mí. A ti me rindo. Vamos a leer capítulo 9 y versículo 10 al 22. Dice la palabra del Señor: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora.
Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse, sigue hablando de Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Vamos al capítulo 18 un momento. Versículo 24. Hechos 18, versículos 24. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hermanos, quiero dar una palabra tan sencilla que espero no complicarla. Nadie tiene en sí mismo todos los recursos espirituales que necesita para crecer. Nadie tiene en sí mismo todos los recursos espirituales que necesita para andar el camino del Señor y cumplir la voluntad del Señor. Dios nos ha diseñado de tal manera que nosotros dependemos unos de otros y todos de Dios. Así de claro. Acabamos de mencionar a dos líderes prominentes de la iglesia primera. Apolos, el gran predicador, el predicador poderoso en las Escrituras. Apolos, el predicador elocuente, que fue clave, entre otras cosas, en el desarrollo de la obra del Señor entre los hermanos en Corinto. ¿Recuerdan las palabras de Pablo? Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha sido el que ha dado el crecimiento. Así que Apolos es uno de los líderes más prominentes, de los hombres destacados dentro del mover primitivo que Lucas nos narra aquí en el libro de los Hechos. Por supuesto, el segundo personaje todavía tiene una importancia, una influencia mayor. Es el héroe de Lucas, el apóstol Pablo. Pero ni quiero hablar de Pablo, ni quiero hablar de Apolos. ¿Sabéis ya por dónde voy? Hermanos, yo sé que el énfasis de estos pasajes no es el que yo voy a presentar en esta mañana.
El énfasis, por ejemplo, del capítulo 9 es la conversión de Pablo, la conversión, el llamamiento y su integración a la primera comunidad cristiana. Lucas lo que quiere enfatizar es cómo como lo llamó Calvino, esa bestia salvaje que era Saulo de Tarso, llegó a convertirse. Al principio del capítulo 9, Pablo sale de Jerusalén para perseguir. Al final del capítulo 9, Pablo sale de Jerusalén perseguido. ¿Qué ha pasado ahí? Pues ha pasado que el lobo se ha convertido en oveja. Es más, el lobo se ha convertido en pastor. Es más, el lobo se ha convertido en oveja con corazón de pastor. Porque Dios puede. Dios es grande y el Cristo en misión está haciendo su misión de manera espectacular. Ese es el énfasis de Lucas en el capítulo 9. Pero me vais a permitir que en esta mañana yo os invite a concentrarnos en un detalle del relato, a poner la lupa en un detalle que no es quizá el más importante, pero es importante. No vamos a hablar de Pablo, no vamos a hablar de Apolos, vamos a hablar de algunas personas que Dios usó para que Pablo fuese Pablo y Apolos llegase a ser Apolos. Porque muy probablemente no hubiese un Pablo apóstol a los gentiles si no hubiera un Ananías, si no hubiera un Bernabé. Y tampoco hubiese un Apolos usado eficazmente por el Señor si no hubiera una Priscila y un Aquila. Hermanos, lo que quiero subrayar en esta mañana es la necesidad del compañerismo espiritual en medio del pueblo del Señor. Vuelve a mirar el capítulo 9. Dice, Dios se le aparece en visión a Ananías y le dice que vaya a un lugar para encontrarse con un tal Saulo de Tarso. Y le dice que vaya porque ese hombre está orando. ¿Quién es ese hombre que está orando? Yo sé que la mayoría de los que hay aquí conocen bien la historia y podríamos prescindir de muchos detalles, pero me vaya a permitir que los dé por si hay alguien que no está familiarizado con el relato. ¿Quién es este hombre que está orando en Damasco, en una casa? Este hombre que está orando en Damasco es el que hace muy poco estaba en primera fila en el martirio de Esteban, dando su aprobación. Este es el hombre que después salió como una bestia, como hemos dicho, a perseguir con saña a los cristianos en Jerusalén. El capítulo 8, versículo 3 nos dice que causaba estragos en la iglesia de Jerusalén, causaba destrozos en la iglesia de Jerusalén y dice que entraba casa por casa, arrastrando tanto a mujeres como a hombres a la prisión. Este que ahora ora es el que ayer, justo ayer, respiraba amenazas y muerte, lleno de rabia, de indignación. Había emprendido un viaje desde Jerusalén a Damasco, unos 240 kilómetros, con el fin de apresar a los cristianos en Damasco que habían salido huyendo de Jerusalén. Y Pablo no se quedó contento de que se hubieran salido de Jerusalén, no, él quería machacarlos, él quería acabarlos. Así que él salió detrás de ellos para tomarlos de Damasco y meterlos en prisión en Jerusalén y allí torturarlos y hacer todas las cosas que hacía. Pero ahora, hermanos, está orando. Cuando él se defiende delante de Agripa, Pablo dice de sí mismo muchas veces, castigando a los cristianos en la sinagoga, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera, otras versiones dicen locamente enfurecido. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pero ahora, hermanos, el hombre está orando porque hace unos días ha caído rendido a los pies del guerrero con su espada desenvainada en la mano, a los pies de Cristo. Ahora el Señor le habla a Ananías y quiero que os fijéis un momento en él. Ananías es un hombre que ya sabe que Pablo está en Damasco.
¿Recuerdas lo que le ha dicho al Señor? Señor, he oído de muchos que esta bestia salvaje, este hombre, persigue a los tuyos y ha venido aquí a Damasco con poderes, con autoridad, para prender a los cristianos aquí en esta ciudad. Así que yo no sé cómo él se siente, no veo en Ananías una persona acobardada, pero es un hombre que está sobre aviso, él ya sabe lo que está pasando. El peor enemigo de los cristianos ha llegado a la ciudad y ha llegado con autoridad, con potestad del Sanedrín para llevarse presos a Jerusalén a todos los creyentes. Dios se le aparece a Ananías en una visión y le dice, ponte en su pellejo, mira, Ananías. Y Ananías dice, heme aquí estoy, Señor, a tus órdenes. A tus órdenes. Esa es la manera de decir, Señor, habla que tu siervo está dispuesto a obedecerte. Y Dios le sigue diciendo, eso lo encontramos en el versículo 11, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Por cierto, una curiosidad, creo, si no estoy mal informado, que esta calle todavía existe en Damasco. Ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¡Qué increíble! ¡Qué visión más precisa! Ahora, entre paréntesis, hermanos, ¿vosotros creéis que Dios es capaz hoy en día de decirle a uno de sus siervos en visión, ve a la calle que se llama Derecha, encuentra la casa de un tal Judas? ¿Judas? Y allí hay hospedado un hombre llamado Saulo. Ve y visítalo. Por supuesto que Dios es capaz. Cierro paréntesis. No solo Dios es capaz, sino que Dios, en su soberanía, hace este tipo de cosas cuando a Él le place, ayer y hoy. He aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hay algo que me llama la atención, hermano. Y es que Dios le da la visión a Pablo antes que a Ananías. Es decir, Dios anteriormente le había dado una visión a Pablo de que un hombre llamado Ananías vendría a esa casa, le pondría las manos encima y lo sanaría. Y tú dices, bueno, ¿no es más prudente hacerlo de otra manera? Imagínate que Ananías hubiese dicho, no, yo no voy. ¿Qué iba a hacer Dios? Ya, pero ya no se cumpliría la visión que le había dado a Pablo de que un hombre llamado Ananías iría. Primero, Dios es soberano, Dios es omnisciente, pero en segundo lugar también, Ananías es un discípulo obediente al Señor. Y Dios dice a Ananías y Ananías dice a la orden. Y Dios dice, levántate y sube. Y Ananías dudó, porque Señor, esto es como entregarme a la poli. Es que se ha venido a buscarme a mí, a llevarme a la cárcel. Es que tiene autoridad para hacerlo. Y quieres que yo entre allí y me presente a ese hombre. Pero Dios le dice, ve, Él está orando. Él está orando. Esa es una señal de la nueva vida, hermano. Abro otro paréntesis. Tú, como los antiguos, ¿no? Que acercaban un espejito a las personas, no se sabía si estaba muerta, pero le acercaban el espejito a ver si respiraba, ¿no? O tomar el pulso. Si tú quieres saber si alguien tiene nueva vida en Cristo, mira si está orando. Dios le dice, he aquí, Él ora. Ya se relaciona con su Padre por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Ve porque este me es un instrumento escogido para hacer mi obra. Y Ananías va, hermano, y quiero que notéis cómo él hace ese ministerio eficaz en favor de Pablo. Lo primero que hace es que le pone la mano encima y le dice, hermano Saulo. Y yo me pregunto, ¿cómo habrán sonado esas palabras en los oídos de Pablo? Pablo se ha convertido en el camino a Damasco.
Jesús se le ha presentado y le ha dicho, ¿por qué me persigues? Pablo dice, ¿pero quién eres? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es terrible que sigas dándote cabezazos contra la pared. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entra en Damasco, allí se te dirá lo que debes hacer. Pablo ha tenido un encuentro auténtico con Cristo y él está orando. Me pregunto qué estará haciendo el diablo en ese momento. Si conozco bien las estratagemas, las artimañas del enemigo, seguramente el acusador estaría intentando lanzar sus dardos de fuego contra la mente, contra el corazón del hombre de Dios, del nuevo creyente, del bebé en Cristo, diciéndole, no te hagas ilusiones, tú has derramado sangre. Una cosa es que dejes de perseguir a esta gente y otra cosa es que te consideres parte de ellos. Tú nunca podrás estar en medio de esa compañía. Ellos son buena gente, pero tú eres un asesino, tú eres un miserable. Ha habido tantas cosas. El diablo estaría trayéndole la cara de la gente a la que torturó, la cara de la gente a la que metió presa, la cara de sus hijos, recordándole todo el dolor que había hecho y diciéndole, olvídate, vete al infierno. Ni te atrevas a levantar la cara, ni te atrevas a orar. Me pregunto cómo sonaría. En medio, no sé si eso estaba ocurriendo, pero estoy seguro que el diablo intentó abortar porque él siempre viene para matar, para robar, para destruir, para arrancar la semilla. Cuando Ananías entró y le pone la mano encima a ese hombre y le dice, hermano Saulo. Eso es música para los oídos. Eso es música para el alma. Eso es medicina para el alma. Pero no solo eso, Ananías ora por Pablo y el médico Lucas nos dice que en ese momento se le caen como escamas de los ojos y recobra la vista. Así que ministra sanidad a su hermano, a su nuevo hermano, y ora para que Pablo sea lleno del Espíritu Santo. Y Pablo es lleno del Espíritu Santo. No lo dice el texto, pero entendemos que Pablo fue lleno del Espíritu Santo, recibiendo una capacitación para la obra que el Señor lo había llamado. Pablo había conocido a Cristo en el camino a Damasco, pero ahora Dios quería derramar el Espíritu de tal forma que fuese capacitado para la tarea a la que Él lo estaba llamando. Y no solo eso, sino que Ananías le da orientación ministerial a Pablo. Viene trayendo una palabra profética al nuevo convertido. Eso lo dice Pablo. Aquí en el texto que hemos leído no aparece, pero Pablo cuando cuenta su testimonio en Hechos 22, él dice, entonces uno llamado Ananías, un varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí. Y acercándose me dijo, hermano Saulo, lo recordaba perfectamente, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Las primeras palabras que Pablo escuchó de parte de los cristianos, hermano Saulo. La segunda, él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Así que Ananías lo consuela diciéndole, hermano Saulo, pone las manos de él y ora sanidad. Clama al cielo para que ese hombre sea lleno del Espíritu Santo y le imparte esa gracia de parte del Señor. Le orienta ministerialmente entregándole una palabra que Dios le ha revelado anteriormente, una palabra profética que iba a delinear la visión divina para la vida de Pablo. Y luego seguramente, no lo dice tampoco el texto directamente, pero seguramente lo conduce hasta el bautismo dentro de la comunidad cristiana que había en Damasco. ¿Cuál es la importancia de este ministerio? Ninguno de nosotros somos capaces de pesar bien la trascendencia de
de esta relación. No sabemos si tuvieron una relación durante mucho tiempo, si Pablo mantuvo relación con Ananías y Ananías con Pablo durante años o sencillamente durante algunos meses, pero no podemos calibrar bien la trascendencia, la importancia de esta relación. Hermano, yo me pregunto, mientras preparaba el mensaje, me preguntaba, bueno, Dios se aparece de forma impresionante, se aparece Jesús resucitado, se le aparece a Pablo en el camino a Damasco. Algo espectacular. El resplandor era tal que superaba con creces al resplandor del sol del mediodía. Es decir, el sol del mediodía quedó como si tú enciendes una linterna a las 12 de la mañana en agosto aquí en Córdoba. No se nota. O sea, el Señor se aparece a Pablo con un resplandor y le habla con una voz que los que acompañaban a Pablo pudieron oír, aunque no entendían lo que estaba pasando. Espectacular. Y yo me pregunto, pues ya Dios podía haberlo hecho ya allí todo de golpe. O después de orar, otro resplandor, se le caen las escamas, es lleno del Espíritu Santo, recibe la palabra profética. ¿Por qué Ananías? ¿Por qué complicarse Dios las cosas? ¿Por qué tiene que darle una visión a este hombre? Primero darle una visión a Pablo y ahora darle una visión a este hombre y decirle que Pablo ha tenido una visión y ahora hacer el camino a la calle derecha y hacer todo eso. Si Dios hace las cosas pum, pum, de forma espectacular y milagrosa directamente, ¿por qué? Porque, hermanos, Dios ha decidido obrar generalmente, hacer su voluntad y cumplir sus planes a través de sus siervos. Dios quería que eso fuese lo conveniente para Pablo y lo conveniente para Ananías. Dice J.I. Packer, una cita que encontré, no debemos pensar, quédate con esto, no debemos pensar que nuestro compañerismo con otros cristianos es un lujo espiritual, una añadidura opcional a los ejercicios de devoción privada. Más bien, debemos reconocer que tal compañerismo es una necesidad espiritual, porque Dios nos ha hecho de tal forma, atento, que nuestra comunión con Él se alimenta de nuestra comunión con otros cristianos y requiere ser constantemente nutrida, nuestra comunión con Él, para su propia profundización y enriquecimiento. No puedo madurar y crecer en mi relación con Dios si no estoy madurando y creciendo en mi relación espiritual con los hermanos. Dios ha dispuesto que las cosas sean así. Dios podía haber hecho, ¿no?, a cada uno un ángel asignado y que nos diera revelaciones y cosas y experiencias, pero Dios lo ha dispuesto de otra manera. Bendito sea su nombre. Así que allí Dios estaba buscando el crecimiento de Pablo y Dios estaba buscando el crecimiento de Ananías. Hermanos, quiero aplicar de una manera muy sencilla. Hay nuevos creyentes, o Pablos les llamaremos, hay nuevos creyentes, Pablitos, todavía este es Saulo, ¿no? Hay nuevos creyentes que necesitan, que alguien camine con ellos y los llame hermanos y los confirmen y les hagan saber que son parte del cuerpo de Cristo. Es más, tú, que quizás seas un Pablito, necesitas que alguien camine contigo y que alguien te ponga la mano y te diga, hermano, y que camine contigo para estimularte y hacerte entender que eres parte del cuerpo de Cristo. Hay personas que necesitan que alguien camine con ellos y sume su oración a la de ellos, clamando al cielo por sanidad física o por nuevos derramamientos del Espíritu del Señor sobre sus almas. A lo mejor tú eres el que estás necesitando también.
Hay personas que necesitan que otros se acerquen a ellos y les ayuden a comprender su nueva vocación en Cristo. Y ahora no me estoy refiriendo necesariamente a que tengas que traerle la palabra profética concreta que Dios te ha revelado. No, estoy hablando en general. ¿De qué va esto del seguimiento de Cristo? ¿Cuál es tu vocación como cristiano? Hay personas que necesitan que tú vayas cerca de ellos, te pongas a caminar a su lado y les expliques de qué va esto del cristianismo y cuán alta es su vocación como creyente. Y en la medida en que tú te acercas a ellos y los confirmas, diciéndole, hermano, clama para su sanidad y para su plenitud. Y le instruyes y le transmites visión y entendimiento. Tu vida crece, es enriquecida, creces en entendimiento y en visión y en madurez. Hermano, quiero decirte muy claramente, tal vez ¿es esto lo que necesitas para salir del estancamiento en el que estás? Tal vez hace tiempo estás en un lugar que ni para adelante ni para atrás. En una estación que te tiene bien aburrido en la vida cristiana. Y yo te digo, con todo el cariño y con toda la emoción, porque tengo expectativas para esta mañana, expectativas grandes, asume el riesgo, paga el precio, sufre dolores de parto y experimenta el gozo de ser usado por el Señor, de ver cómo el Señor te usa para edificar la vida de otro y para edificar su templo santo. Amén. Y luego Bernabé, voy a ir corriendo porque quiero decir algunas cosas más. Hemos visto cómo, Pablo tiene que salir de Damasco, va a Arabia. Esto lo hacemos reconstruyendo algunos relatos bíblicos del Nuevo Testamento. Va a Arabia, está allí como 3 años, regresa a Damasco, luego tiene que salir huyendo, va a Jerusalén. Y estando en Jerusalén, claro, los discípulos no se fían, porque todavía no le han visto y le recuerdan bien. Este es el que asolaba la iglesia. Así que tanto los apóstoles como los discípulos, muy bien, el testimonio de Saulo de Tarso, dámelo que lo lea en una revista, pero no me fío de este hombre. Pablo tenía revelación, Pablo tenía gracia de Dios, Pablo tenía llamado, pero Pablo tenía las puertas cerradas. Pero Dios usó a su hombre. ¿Cómo se llamaba? José, al que apodaban Bernabé, el hijo de consolación. Y otra vez, haciendo honor a su nombre, él apadrina a Pablo y lo pone bajo su cobertura y lo lleva consigo. Y lo presenta a los apóstoles, hemos leído en el texto antes, concretamente a Jacobo, el hermano del Señor, Santiago, y a Pedro. Pablo, cuando habla a los Gálatas, le dice, estuve con ellos, a los demás no los vi. ¿Qué hubiera pasado si Bernabé no entra en acción? A lo mejor Pablo no hubiera sido Pablo. A lo mejor su corazón se hubiese desalentado al saber que las columnas de la iglesia no lo reciben, que las puertas están cerradas para él en Jerusalén, que la comunidad cristiana no se fía de él. Pero Dios usó la vida de un hombre, Bernabé, que asumió el riesgo. Y más adelante, hermano, Bernabé juega un papel importantísimo en la vida de Pablo, pero mencionaré solamente un detalle más. Más adelante, la iglesia envía a Jerusalén la iglesia de Jerusalén envía a Bernabé a Antioquía porque Dios se ha estado moviendo y ha habido un avivamiento en ese lugar. Así que envían a Bernabé para que tome el pulso a ese mover de Dios y discierna si está Dios allí o no está Dios allí. Y
Entonces, Bernabé, cuando ve lo que está pasando en Antioquía, lo celebra porque se da cuenta que esto es un mover de Dios. Y allí él se dedica a entregarse al crecimiento de la obra del Señor entre los hermanos en Antioquía. Pero él se da cuenta que allí lo que Dios está haciendo es grande y se necesitan recursos y se necesitan obreros. ¿Y a quién te crees que llama? Pablo en esos momentos estaba en Tarso. Había salido de Jerusalén huyendo y estaba en Tarso. Pero Bernabé va a Tarso a buscar a Pablo. Yo me pregunto, ¿sabría Bernabé que el hombre que estaba buscando era un hombre al que Dios le había dado una medida mayor de fe que a él? No lo sabemos, pero es muy probable. Es muy probable que Bernabé supiera que le estaba abriendo una puerta ministerial para enseñar la palabra de Dios a alguien que iba a ser la figura preponderante del cristianismo del primer siglo. ¿Sabes que hay personas que siempre se buscan de ayudantes a alguien a los que les saquen la cabeza? Tienen miedo de buscarse a alguien cerca que sea superior a él. Pero Bernabé era sano emocionalmente. Y yo creo que probablemente él se daba cuenta que el ministerio de Pablo tenía una proyección que el suyo no tenía. Que Dios había dado una gracia mayor a Pablo. Que Dios le había dado un ministerio que contaba con un área de influencia mucho más extensa que el ministerio que le había entregado a él. Pero Bernabé fue a Tarso, buscó a Pablo y le abrió una puerta de ministerio. No pasó mucho tiempo hasta que Lucas, no va a pasar mucho tiempo hasta que Lucas deja de decir Bernabé y Pablo y empieza a decir Pablo y Bernabé. Eso va a pasar dentro de unos capítulos. Yo creo que Bernabé lo sabía. Esta es una opinión personal, no lo dice la Biblia. Y yo creo que Bernabé lo celebraba. Hermanos, hay personas a las que el Señor aquí ha decidido dar una mayor medida de fe que a ti. A las que Dios ha decidido usar en un territorio más grande que el territorio que te ha concedido a ti. Y tú vas a ser la llave o la clave para que esas personas lleguen a ser lo que tienen que ser en el Señor. ¿Se entiende? Lo cambio, lo miro desde el otro ángulo. Tal vez Dios te ha concedido un llamado imponente, un territorio vasto para que tú hagas su obra y tengas influencia. Pero tú nunca vas a llegar al lugar que Dios ha preparado para ti, a menos que haya otros que sean la llave. Eres dependiente de otros. A menos que camines con ellos bajo su cobertura y bajo su influencia. Necesitamos depender uno de otros. Esto, hermanos, es una red de relaciones cristocéntricas. Esto es una red de compañerismo espiritual. Y por encima de todo, el Rey en misión, llevando adelante su propósito. Amén. Apolos, un hombre instruido y elocuente, un erudito, venía de Antioquía. Antioquía era la ciudad más culta, era la cuna de los eruditos, de intelectuales. Allí se había hecho, por cierto, la versión de la Septuaginta, hacía un tiempo. Y este Apolos era de Antioquía, un varón instruido, elocuente, no solo eso, sino que conocía bien las Escrituras. La expresión de Reina Valera es poderoso en las Escrituras, pero en realidad lo que da a entender es que era un experto, que estaba bien versado en las Escrituras y era de espíritu apasionado, espíritu fervoroso. Así que imagínate a Apolos, un erudito, conocedor de las Escrituras con exactitud. Había sido instruido en el camino del Señor y hablaba lo correcto, todo lo que se refería
al Señor. Pero predicando en la sinagoga, hay ahí un matrimonio, Priscila y Aquila, ella y él, que lo escuchan y dicen, ¡qué bendición! ¡Qué hermano! Desde luego conoce la Biblia, las Escrituras, ¿no? Antiguo Testamento. Tiene un fuego y una pasión que no le cabe en el pecho. Lo que dice es correcto. La doctrina la traza bien. Pero le falta... No, cariño, lo mismo estaba pensando yo. Algo le falta. Algo le falta. Ya sé lo que le falta, yo también. ¿Y tú sabes lo que le faltaba? Pues luego me lo cuentas. Porque... Algo le faltaba. No sabemos exactamente qué era lo que faltaba. Dice que solo conocía el bautismo de Juan. Eso supongo que era lo que te refería. No sé exactamente qué significa eso. Lo confieso. Hay alguna... Bueno, no voy a entrar ahí. Y además no es importante para este mensaje. Algo le falta. ¿Qué es lo que hacen Priscila y Aquila? Mejor dicho, en primer lugar, ¿qué es lo que no hacen? Ya sabéis que me gusta hacer este contraste. Priscila y Aquila no levantan la mano allí en medio de la sinagoga y le dicen, Apolos, te falta esto. Así que hasta que... No lo corrigen en público. Eso no es lo que hacen. Tampoco lo que hacen es pasar de él, pasar de Apolos, o pasar del tema. Es una bendición, sí, bueno, tampoco hay que darle, sí, a todos nos falta algo. No hacen eso, no son indiferentes al tema. Ni son indiferentes ni lo corrigen en público. Lo primero no es amor propio, ser indiferente. Mira, yo no me meto en problemas, yo no le voy a decir nada a este hombre, yo no me complico la vida y no pasa nada. Lo segundo... Hubiese sido una falta de tacto, de sensibilidad, hacerlo allí públicamente. Pero te voy a decir una tercera cosa que Apolo y Priscila no hicieron. No fueron hablando por allí de que a Apolo le falta algo. ¿Has escuchado a Apolos predicar? Sí, qué bueno, sí, pero le falta algo. No fueron criticando ni manchando la reputación de Apolos y de su ministerio. ¿Qué fue lo que hicieron? En privado, le expusieron más completamente el camino de Dios. En privado le expusieron más completamente el camino de Dios. Ahora, hermano, esto no es fácil. Esto implica, en parte, un riesgo, conlleva un riesgo, ¿sí o no? Porque en un sentido esto se trata de una confrontación, en un sentido. Porque tú a Apolos, ¿qué le estás diciendo? Aunque lo hagas con mucho tacto, aunque lo hagas con mucha delicadeza y con mucha sensibilidad, lo que le estás dando a entender al elocuente, instruido, superpredicador de Alejandría es que le falta algo, que tiene carencias significativas, carencias notables y carencias dignas de consideración. Que no es una cosa sin importancia, tiene carencias que tienen importancia y que hay que decirlas. Hermano, tú necesitas y yo necesito que alguien te ayude a ver y a entender con más exactitud. Yo necesito que alguien me corrija y que alguien me ofrezca los matices que soy incapaz de ver. No los distingo. Soy, ¿cómo se llama? No, miope no, cuando uno no distingue el daltónico. Soy daltónico espiritualmente. Hay ciertos colores que no los aprecio. Y a ti te pasa igual. Y necesitas compañeros espirituales
a los que puedas acercarte para afinar tu visión y tú para afinar la suya, en privado, a solas, mientras nos tomamos un cafelillo o mientras estamos en la sala de la casa o en algún lugar dando un paseo por ahí. Hermanos, solemos evitar estas situaciones y lo que hacemos es robarnos la bendición de experimentar la gracia de Dios en medio de nosotros. Nos dañamos cuando en lugar de confrontarnos, en lugar de reprendernos, en lugar de corregirnos de manera amable, optamos por el camino más cómodo de pasar del tema, mirar para otro lado, o peor aún, llevar el asunto a oídos de terceros que ni pinchan ni cortan. ¿Me explico? Quiero que vayáis un momento. Antonio, ¿cuánto llevo predicando? 47. Que vayáis un momento a Levítico 19. Levítico 19. Versículos 14 al 18. No maldecirás al sordo. Y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Ya hemos hablado en varias ocasiones de este versículo. ¿Por qué alguien maldice al sordo? Porque el sordo no oye. Entonces maldice creyéndose libre de ser sorprendido, maldice con total impunidad porque dice, no me oye. ¿Por qué alguien es capaz de ponerle el tropiezo a un ciego? ¿Bajo qué esperanza lo hace? Que nadie es testigo porque el ciego, el único que podría, no ve. Entonces allí va el ciego y otra persona le pone el tropiezo en medio porque sabe que él no va a saber quién ha sido. Pero dice, no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que temerás al Señor, tendrás temor de Dios. Es decir, el ciego no ve, el sordo no oye, pero Dios ve y Dios oye. Así que no maldigas al sordo, no pongas tropiezo al ciego, que seas consciente en todo tiempo que por encima del sordo y por encima del ciego está Dios que oye, que ve, que está presente y que es digno de gobernar nuestras vidas. Solo a Él tendremos que dar cuenta finalmente. Así que todas nuestras relaciones, nuestra relación con nuestro hermano, nuestra relación con el sordo y con el ciego, se deben vivir a la luz de esta verdad, que vivimos corandeo en la presencia de Dios, bajo el temor del Señor. Ahora, sigue diciendo, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Si está mal, está mal. Lo haga un rey o lo haga un mendigo. Si está bien, está bien. Lo haga el rey o lo haga el mendigo. Si está mal, está mal. Lo haga mi hijo o lo haga mi enemigo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participe en su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Hermanos, la calumnia, la difamación, el chisme atentan contra la vida de la persona, porque dañan la reputación de la persona. Son atentados contra su vida. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. Hermano, el chisme no lleva a una persona a hacer confesar humildemente su pecado.
¿Tú has visto alguna vez que alguien escuche que se ha chismeado de él, que se han dicho calumnias de él y reaccione arrepintiéndose de su pecado? Generalmente no es lo que ocurre. El chisme no lleva a nadie a confesar su pecado humildemente. Tampoco restringe el pecado. No lo para, no lo detiene. Al contrario, hace que avance el pecado. Hace que avance en la vida del que cuenta, en la vida del que oye. Y también provoca que avance en la vida del que es objeto del chisme, porque le entra una ira. El chisme no edifica el carácter de nadie, sino que destruye reputaciones. Eso es lo que hace. Ahora, Dios en este texto prohíbe alimentar odios secretos en el corazón contra alguien. En lugar del resentimiento y la crítica, Él propone hacer otra cosa. ¿Qué es lo que Él propone hacer? La Reina Valera lo dice ahí de una manera que no deja claro el sentido. Él propone que lo confrontemos. Que lo confrontemos. No odies, dice la versión del 95, no odies en tu corazón a tu hermano, pero corrígelo, no sea que te hagas cómplice de su falta. ¿Me sigue? Corrígelo, no sea que te haga cómplice de su falta. Si yo veo a Apolos que no da en el blanco del todo, ¿qué tengo que hacer? Ir en privado y hablar y corregirlo y enseñarle, ayudarle a que entienda más exactamente el camino del Señor. Nos necesitamos unos a otros. De nada vale si yo voy diciendo por ahí, Apolos, el hombre, bueno, buena gente, la intención es lo que cuenta, pero claro, no le podemos... ¿Me explico? Ahora, hermanos, yo quiero lanzarte este reto en esta mañana. Para que haya un Pablo tiene que haber Ananías y tiene que haber Bernabés. Para que haya un Apolos usado por el Señor, Dios requiere que las Priscilas y los Aquilas tomen su lugar. Y eso no es solamente bueno para Pablo y para Apolos, es que Bernabé crece, Ananías crece, Aquila y Priscila crecen. Si nosotros queremos ser una iglesia sana, tenemos que comprometernos unos con otros en este tipo de relaciones. Y los minutos que tengo por delante, quiero lanzarte algunos retos. Hermanos, la Biblia dice, el hierro se afila con el hierro. Proverbios 27. El hierro se afila con el hierro. Y un hombre aguza a otro hombre, a su amigo. Esas son las relaciones donde nos afilamos. Esas son las relaciones donde crecemos en discernimiento. Esas son las relaciones donde crecemos en piedad. Esas son las relaciones espirituales con otros. Nuestra mente, nuestro corazón son estimulados por el intercambio de unos hacia otros de aquello que Dios nos está enseñando. Mira este texto del autor de Hebreos. Perdón. Estoy luchando aquí con la máquina. Mira este texto de Hebreos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos o provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos, alentándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué necesito yo cuando flaquea mi celo por los deberes cristianos? Cuando me vengo abajo, cuando me vuelvo un poco perezoso, cuando me desanimo en relación a lo que Dios demanda de mi vida. Necesito el compañerismo de mis hermanos. Necesito que alguien se ponga a mi lado. Necesito que alguien me cuente su testimonio. Necesito que alguien me cuente su historia de cómo Dios lo ha impulsado a hacer esto en esta semana. Y eso entonces a mí me hace reaccionar. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Cómo es eso?
La Nueva Versión Internacional lo dice de una manera más clara. Más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Tú sabes que si tú pones a un hombre a hacer un esfuerzo, a tirar de una cuerda, y pones a otro hombre a su lado a tirar de otra cuerda, y este hace una fuerza de 120 kilos, por ejemplo, y este hace otra fuerza de 120 kilos, 120 más 120, 240 kilos entre los dos. ¿Sabes que si los pones a los dos juntos, logran una mayor fuerza que la suma de las fuerzas por separado? A esto se le conoce como sinergia. Eso es lo que está diciendo. Son mejores dos que uno. ¿Por qué? Porque obtienen más resultado de su esfuerzo. Y sigue diciendo el autor de Eclesiastés, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Si dos duermen juntos, se calientan mutuamente. Pero, ¿y uno solo? ¿Cómo se calienta? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Así que, hermanos, esa relación de compañerismo espiritual hace que alcancemos más que estando solos. Hace que estemos más seguros porque cuando el enemigo viene a resistirnos, el otro nos puede avisar, nos puede animar, puede ponerse en la brecha en favor de nosotros. Nos da seguridad, nos da calor, aliento. Por lo cual, dice Pablo a los tesalonicenses, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y el último texto en este sentido, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Este versículo es tremendo porque lo que nos dice es que dentro de nosotros, hay un potencial enorme para el error. Y que solitos corremos el riesgo enorme de desviarnos. Por eso necesitamos el ministerio de personas cerca que nos alienten, que nos exhorten, que nos adviertan y que nos recuerden hoy, para que ninguno de nosotros nos desviemos del camino. Quiero hacerte algunas sugerencias prácticas. Quiero animarte, hermano. Hay personas que ya lo están haciendo en la congregación. Hay personas que se han puesto de acuerdo para caminar con otro. Y que están quedando habitualmente a la semana o cada 15 días para estar juntos en una relación espiritual. No solamente para tomarse unos churritos o unos caracoles. Eso está fenomenal. Pero para ir más allá. Para tener una relación donde comparten las Escrituras, para tener una relación donde se comprometen a velar, a cuidarse mutuamente, a rendirse cuenta con un corazón honesto. Hay personas que ya lo están haciendo y están entusiasmados. Y yo quiero animar a cada persona en este lugar a hacer lo mismo. Fíjate que no estoy hablando de una relación directa de discípulo-maestro o maestro-discípulo. Estoy hablando de un compañerismo espiritual. Tú puedes tener compañerismo espiritual con una persona que tiene tu mismo nivel de madurez, pero puedes tener compañerismo espiritual con una persona que acaba de nacer en el Señor. Y puedes, en esa relación, poder ayudarle en los primeros pasos, como Ananías a Pablo. O puedes tener relación espiritual con alguien que te adelanta mucho en su relación con el Señor y que ha caminado ya muchos kilómetros más que tú en su relación con Cristo. Pero yo animo a cada persona y de una manera muy especial a los que llevan años en el Señor. Años en el Señor. Y tú dices, ¿cuál será mi lugar? No sé, no me ubico, no estoy a lo mejor haciendo gran cosa, siento que falta algo, siento que puedo dar más fruto. Pues hermano, sí, yo creo que puedes dar más fruto. Busca algunas personas, ponte de acuerdo con uno o con dos
como mucho 3 que se pongan de acuerdo. Tienen que ser relaciones de pocas personas, porque si no se pierde. Y que tú puedas quedar básicamente, para compartir lo que el Señor te está dando durante la semana. Yo animo, permitidme todas estas recomendaciones prácticas, animo a la congregación a que cada persona tenga un pequeño diario espiritual, un diario devocional, en un cuadernito. El Señor me ha mostrado esto es lo que he leído esta mañana. Una frase que capture la esencia de lo que Dios te ha mostrado. Y que luego puedas buscar un amigo, una amiga, y te puedas juntar, tomarte un café, darte un paseo por el campo, tomar el sol, irte a jugar al pádel, y después, o antes mejor, que no estás sudado, comparte. Mira, esto es lo que el Señor me ha estado hablando en esta semana, en estos 15 días. Y luego abrir el corazón y decir, y preguntar a la otra persona, ¿cuáles son las cosas que Dios te está mostrando? ¿Qué retos te está poniendo? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cuáles son tus luchas? Mira, yo estoy luchando con esto. Tengo lucha en el trabajo. Hay una persona que me cae fatal, no la soporto y me dan ganas de imponerle las manos todos los días. Pero yo sé que eso es pecaminoso, me avergüenza reconocerlo. Hermano, ora por mí. Y el hermano dice, pues mira, me está pasando lo mismo. Espero que no sea la misma persona, sino vamos entre los dos. No, tienen que ser relaciones espirituales, con la Biblia en el medio, con Cristo presidiendo. Para decirle, hermano, no te deslices por ahí, vigila. ¿Cómo va tu vida con el Señor? ¿Has estado orando en esta semana? ¿Cómo va tu vida con tu familia, con tu esposa? Pues mira, ahí estamos, pasando un bache. Venga, vamos a orar. Me comprometo a orar contigo. Ese tipo de relaciones. ¿Hay alguien aquí que echa de menos algo así? Que dice, a mí me encantaría tener algo así. ¿Hay alguien que lo echa de menos y además se atreve a manifestarlo? Sí. Yo te voy a decir a esas personas, concretamente, que han levantado la mano, no te quedes esperando. Ve. Ora durante esta semana. Pídele al Señor, Señor, dame... Los puritanos solían hacer esta oración. Señor, dame un amigo de corazón. Un compañero de oración. Y esta era la relación que tenían. Compartían las Escrituras, lo que Dios les estaba dando. Compartían las alegrías, las dudas, los temores, las luchas. Oraban unos por otros y se rendían cuenta mutuamente. Toma la iniciativa. Toma la iniciativa esta semana orando al Señor. Señor, ayúdame a encontrar esa persona. Pon en mi mente qué persona puede ser. Muéstrame si puedo acercarme a alguien y decirle, hermano, muéstrame si puedo aportar algo a alguien porque veo que está confundido o que le falta algo. No de forma arrogante, no de forma altanera, no de forma soberbia. La relación no puede ser un lucimiento de mis dones y mi sabiduría, porque eso aborta todo el proceso y es vomitivo delante del Señor. Pero creo que me estáis entendiendo. Un último texto, hermanos. Mira este texto, qué maravilla. Este es magnífico, como todo. Malaquías 3, del 13 al 17. Malaquías 3, del 13 al 17. Dios se reprende al pueblo y se queja contra el pueblo. Protesta contra el pueblo diciendo, vuestras palabras, Malaquías 3 del 13 al 17, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Y Dios responde, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. El pueblo estaba diciendo, esto de servir al Señor no nos rinde. Es que vemos a los incrédulos y nos dan ganas de pedirle que oren por nosotros, les va mejor que a nosotros. Esto de nosotros estamos guardando la ley y parece que... Y Dios dice, vuestras palabras han sido violentas contra mí. Pero fíjate cómo sigue
el texto. Entonces, en este tiempo de apostasía, en este ambiente donde el pueblo estaba atentando contra el Señor, en un tiempo donde muchos estaban diciendo, servir al Señor no sirve para nada. En este tiempo, dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él. En medio de ese tiempo de apostasía donde la gente está diciendo esto no sirve para nada, esto no sirve para nada, servimos al Señor y Dios no nos bendice, están más bendecidos aquellos que le odian, esto no sirve para nada, estamos aquí esforzándonos por ser santos y esto no sirve para nada. En medio de eso hubo un grupo de gente que temían al Señor. ¿Y qué hicieron? Temían al Señor y ¿qué hicieron? Hablaron con su compañero. Hubo conversaciones piadosas en medio de un tiempo de apostasía. Hubo relaciones piadosas y santas en medio de un tiempo de apostasía. El temeroso del Señor se juntó con el temeroso del Señor y los dos hablaron juntos y Dios lo apuntó. Dios lo apuntó en su libro. Dios lo tuvo en cuenta y Él dijo, ellos serán mi especial tesoro. El piadoso animó al piadoso en un momento de presión, donde el corazón podía ser empujado a enfriarse, a cansarse de las cosas de Dios, incluso a pensar mal de Dios. Pero en ese momento los piadosos se levantaron y hablaron entre sí, y se comunicaron, y se alentaron, y se animaron uno a otro, y se dijeron hoy, como el escritor de Hebreos, hicieron lo que yo estoy diciendo que nosotros necesitamos. Hermanos, lo dejo aquí. Dios puede y Dios hace cosas impresionantes. Y Dios lo hace no a base de mandar ángeles todo el tiempo, lo hace a través de ti y de mí. Y yo te reto en el nombre del Señor a que tú busques edificar relaciones de esta categoría, relaciones de este libre. A veces no es fácil. Ya tenemos los grupos pequeños. Algunas personas de aquí están involucrados en grupos pequeños, pero todavía más. Busca relaciones aún más cercanas. Ponte de acuerdo. Si hay dos mujeres que les gusta, yo qué sé, caminar, por ejemplo, por hacer un poco de ejercicio y tal, ponte de acuerdo para caminar. Una vez a la semana, caminamos 1 hora a paso ligero y luego tenemos un ratito donde nos sentamos en esta cafetería y tenemos un rato compartiendo lo que el Señor nos ha estado hablando a nosotros en nuestro devocional. Sacas tu diario, miras tus notas, pues mira, he estado leyendo en Primera de Samuel. El Señor me ha estado mostrando esto y esto. Y ahora estoy luchando con esta falla de mi carácter. Aquí no estoy diciendo que en la primera reunión le soltemos todo nuestro corazón. Vosotros sois prudentes y me entendéis. Pero a medida que edificamos esas relaciones, a medida que edificamos eso, sabremos el momento para abrir el corazón. Muchos de nosotros somos amigos, estamos juntos, todos somos amigos en un sentido, me explico. Pero algunos de nosotros compartimos muchos momentos en la semana. Ya las relaciones están hechas. ¿Por qué no las dotamos de esa dimensión? Compartir, orar unos por otros, desafiarnos unos a los otros.